tenemos que desmarcarnos de las desigualdades, de las intolerancias, de ese fútbol de hipercompetitividad, que estamos hartos de la hipercompetitividad que les damos a los niños. Ya está bien de darle tanta importancia al resultado por encima del trayecto hacia conseguir ese resultado. Olvidaos o desmarcaos de los super. ¿Sabéis quiénes son los super, no? Los super son los niños y las niñas que juegan en las superligas. ¿Y qué pasa con los otros niños que no están en esas superligas? ¿No son super? Igual o más super. Es evidente que existe machismo en el deporte. Pues la solución podría ser fácil. Equipos normalizados, mixtos, en las categorías inferiores. Equipos de chicos con equipos de chicas. ¿Qué son los niños? ¿Qué decís vosotros? Buah, es que lo coge todo. Claro, pero para cogerlo tenemos que dárselo. Si no se lo damos, la esponja no absorbe. No absorbe. Entonces, tenemos que ser conscientes, yo el primero, ¿vale?, de que necesitan algo más. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Qué podemos darles? Variabilidad. ¿Y qué es la variabilidad? Sinónimos de variabilidad: variedad, complejidad, diversidad, multiplicidad, pluralidad, riqueza, heterogeneidad. Y todo eso, ¿qué es lo que al final, en el centro de ahí, qué pondríais? Ahí en medio, ¿qué pondríais? Yo pondría el día a día y la vida. Pues vamos a sancionar con tarjeta roja a los papis. ¿Por qué? Porque los papis son los responsables de la supervisión de la alimentación, del cepillado eficaz, de la higiene del niño y de que acuda periódicamente a las revisiones dentales. Y con tarjeta amarilla vamos a sancionar a los peques, a los nenes. Porque los nenes tienen que ser los responsables de asumir la responsabilidad de su higiene bucal. ¿En qué afecta la salud bucal al rendimiento deportivo? Las afecciones bucodentales actúan directa o indirectamente alterando la puesta a punto del deportista. ¿Qué ocurre? Que la boca es el terreno del cuerpo, la parte del cuerpo que menos caso hacemos. Cuando tener una enfermedad en la boca está relacionada directamente con enfermedades de mayor índole. Las bacterias pasan directamente al torrente sanguíneo y se van depositando en nuestros órganos. Ahora bien, suena lindo decirlo. Y creo que si hacemos una encuesta a todos los clubes de España, a todos los clubes de Argentina, todos dicen que desarrollan valores y que realizan valores, y los valores hasta quizás suena lindo. La idea era hacerlo de una manera práctica y en el campo de juego, y que no sea solamente un discurso. Ese fue un poco el desafío. Entonces, la metodología de entrenamiento por valores, la idea es que están los valores presentes tanto en la vida como en el deporte mismo. No creemos que haya valores en el deporte, valores en la vida que sean diferentes. No creemos que el deporte tenga los valores en sí mismo, sino que es un vehículo para desarrollarlos. En esta metodología de entrenamiento va a ser el objetivo principal a entrenar diariamente a través del fútbol. Ya no va a ser el pase, ya no va a ser una condición física, ya no va a ser un aspecto táctico. El objetivo de cada día de entrenamiento va a ser un valor humano. Día 1, tal valor, día 2, tal valor. Pretende transmitir valores, simplemente, a niños, a jóvenes, a mayores, y que sea a través del fútbol. Y la idea es formarlos para el deporte, pero fundamentalmente para la vida, porque creemos que no está separado deporte y vida. Yo creo que el fútbol es entusiasmo, es pasión. Yo os entiendo como padres, yo también
tengo mucha pasión y mucho entusiasmo, quiero ver a mi hijo cómo mete un gol o cómo hace una jugada, pero sobre todo quiero ver a mi hijo feliz, que es lo que muchas veces olvidamos. No los llevamos al fútbol, a jugar al fútbol para que sean futbolistas profesionales, los llevamos para que realmente disfruten, sean felices y obtengan una serie de valores que les sirvan para el resto de sus vidas, ¿no? Si conseguimos algo de eso, ese será de verdad nuestro éxito y no una copa, por muy importante que sea. Muchas gracias. Para mí Futedu es una familia que al final lo dice la palabra, ¿no? Fútbol y educación y sobre todo que diversión, y yo creo que eso ha sido un ejemplo de lo que ha sido hoy la Futedu Conference. Aquí asistimos todos para aprender de los demás, para que nos transmitan nuestras experiencias, también para transmitirlas en la medida de lo posible, pero sobre todo para aprender a educar a nuestros hijos en la mejor medida, de la mejor manera posible, ¿no? La verdad es que ha sido muy útil, creo que la transmisión ha sido muy eficaz para todos los receptores, tanto papás, mamás, entrenadores y muchos compañeros que han venido a vernos, y sobre todo para los niños, que al fin y al cabo el trabajo y el objetivo es para él.